Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata de Negal Morales. Él es subsecretario de Acción Democrática en el Estado Miranda, pues hasta hace poco era precandidato a las posibles regionales para seleccionar al candidato a la gobernación, precisamente para las elecciones que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral, que mucha gente dice que esas fueron adelantadas, pero yo digo que no, porque ya estaban atrasadas. Pero en ese juego estamos. Bienvenido. La verdad, sí, un placer estar contigo nuevamente, bueno, y conversar con tu público. Sí, bueno, es un tema que ya las elecciones regionales vienen postergadas desde hace tiempo. Sin embargo, caprichosamente el Consejo Nacional Electoral, como una herramienta prácticamente a los designios del gobierno, utiliza las fechas y maneja los cronogramas a su antojo para intentar descolocar o para intentar producir fisuras en la unidad democrática. Una de las cosas era que estábamos todos preparándonos para el 10 de diciembre, sentíamos que podíamos hacer una campaña, trabajar en la calle, conseguir alianzas, ir a primarias, y bueno, y con esa decisión de adelantarlos inmediatamente pretenden descolocarnos. Pero yo creo que los venezolanos y sobre todo la unidad democrática, los que hemos tenido la responsabilidad de ser dirigentes, entendemos que no estamos en un momento normal en el país, que estamos en un momento muy difícil, en un gobierno que ha secuestrado las libertades democráticas, que tiene a la gente pasando hambre, y entonces no estamos en un momento normal como para seguir en pugnas o en peleas nuestras, sino que por el contrario, si esas son las condiciones en las que tenemos, a esas condiciones hay que adaptarnos. Estamos buscando la mayor cantidad de consensos en el país, donde no se pueda, iremos a un proceso transparente de primaria. ¿En función de ese consenso renunciaste? En función de ese consenso, tomamos la decisión en Acción Democrática de apoyar, en el caso del Estado Miranda, a Carlos Ocarí, y en el caso por ejemplo, de Carabobo, apoyar a la candidatura. ¿En cuántos estados podrían alcanzar un consenso? Hasta ahora. En el caso del Bloque de Acción Democrática, Voluntad Popular. Y Primero Justicia también estamos apoyando varias candidaturas unitarias. Por ejemplo, usted decía en el caso de Carabobo, tanto Primero Justicia como Voluntad Popular y Acción Democrática estamos apoyando a Alejandro Feo La Cruz, nos están apoyando a nosotros en el caso de Nueva Esparta y en el caso de Anzoátegui. Yo estoy convencido de que vamos a tener por lo menos la mitad del país a través de consenso. ¿En Miranda crees que lleguen al final a un consenso o lleguen a las primarias? Yo aspiro que sí. Yo aspiro que sí lleguemos a un consenso, porque la misma idea que tenía Enrique Mendoza seguramente, o que tenía José Luis Rodríguez, de recorrer, de hacer propuestas y de todo eso, saben que estamos inmersos en una situación mucho más compleja, en una situación donde el gobierno intenta por una u otra manera sembrar la cizaña o la incredulidad en el pueblo venezolano para que no salgamos a votar, para que no confíen en el CNE, que ninguno confiamos, pero sabemos que a través del control ciudadano podemos vacunarnos contra la posibilidad de fraude, o inclusive decir que bueno, que no vale la pena ir a elecciones regionales porque entonces se van a volar a los gobernadores como se volaron la Asamblea Nacional. Y resulta que nada más el hecho de haber ido a las elecciones de la Asamblea Nacional, haber ganado con 2/3 partes, y que luego el gobierno se haya visto en la obligación de decapitarle y de quitarle sus funciones, es lo que ahora ha producido el repudio internacional que tiene a Venezuela hoy, con el Parlamento Europeo en contra, expulsado de Mercosur, con los americanos haciendo lobby por toda América Latina. En el caso del gobierno, Estados Unidos haciendo un lobby en toda América Latina para producir una salida negociada en Venezuela, tener a vecinos tan importantes y estratégicos como es el caso de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, e inclusive aliados tradicionales del gobierno como era Ecuador, que ahora ha retirado su embajador de Venezuela, y de Cuba, nos dicen claramente que los venezolanos no estamos solos, que ha valido la pena tantas luchas, que ha valido la pena tanto esfuerzo, inclusive el sacrificio que hemos hecho hasta de vidas humanas, donde han perdido la vida casi 140 muchachos, la mayoría jóvenes venezolanos, buscando un futuro, un bienestar distinto, una Venezuela de progreso, de oportunidades.
todo eso ha valido la pena porque hoy estamos en una situación de respaldo total a nivel internacional y además nosotros convencidos de que en las gobernaciones de Estado le vamos a dar la pelea, vamos a ganar las gobernaciones y eso nos va a servir para producir el cambio final. Precisamente ese terreno electoral donde también se percibe una cierta reticencia de quienes estamos en Venezuela en función pues de la desconfianza que ha generado ciertas acciones que sí del árbitro y bueno, y todo lo que sabemos que ha pasado en Venezuela. Y aparte de eso, digamos que la sospecha de que pudiesen algunos candidatos que llegasen a consenso, por ejemplo en el caso de Acción Democrática, ustedes apoyaron a Carlos Ocarí, por ejemplo el gobierno saca del juego a Carlos Ocarí por una inhabilitación o cualquier otra jugada. Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedan esas candidaturas? Sí. ¿Dónde queda el voto de la gente? Es muy importante tu reflexión, Daxi, porque es un punto que hemos debatido en la Mesa de Unidad Nacional. La posición que hemos llevado los adecos a la Mesa de Unidad ha sido que llevemos a los mejores candidatos, a las mejores propuestas. Si el gobierno insiste ahora en saber que no puede ganarnos por otra vía, sino inhabilitar a los candidatos que estamos participando en esta contienda, pues quedará entonces la posibilidad de la sustitución de esos candidatos. Todavía no está muy claro, es la verdad, el procedimiento. O sea, el procedimiento ante el CNE, que si se puede sustituir o no. Ese procedimiento no está muy claro. El visto bueno de la Asamblea Nacional de los candidatos, ese tipo de cosas. En el caso de la sustitución no está muy claro aún, el Consejo Nacional Electoral mantiene, tú sabes, como medio escondido, una caja de Pandora allí como que sería el proceso, pero en todo caso, con el que podamos sustituir, vamos a sustituir. Si es inhabilitado nuestro candidato principal, vamos a seguir dando la pelea. Yo creo que el gobierno debe saber, y lo aprovecho de decir en tu programa, que ya la decisión en la Mesa de Unidades está tomada. No pierdan su tiempo inhabilitando más candidatos de la Unidad Democrática, porque aunque los inhabiliten, no vamos a dejar de participar. Vamos a ir a las elecciones, le vamos a ganar las gobernaciones y el mensaje va a ser contundente a Nicolás Maduro, que Venezuela quiere cambiar. Tenemos en este momento a un candidato inscrito. ¿O van a dejar un inscrito outsider? Sí, como el segundo al bate. Sí, en todos los estados siempre ha habido otras candidaturas inscritas. Si llegáramos a un consenso, como por ejemplo, te puedo decir que en el caso de Nueva Esparta, Alfredito Díaz es el candidato unitario de toda la mesa. Es nuestro alcalde de Por la Mar, militante de Acción Democrática. Si se les ocurriera inhabilitar a Alfredito, pues tienen que, como es el único candidato inscrito de oposición, no pueden hacer una elección para elegirse ustedes solamente, porque eso les quedaría terrible y además terminarían de quitarse la máscara de la dictadura. Con alguien tenemos que sustituirlo y con quien nos permitan sustituirlo, sea quien sea el que represente el liderazgo opositor, sea de cualquier partido, vamos a seguir trabajando. Un candidato ya de estos que se estén contando, ¿no? Los mismos que es posible, no está completamente definido si pudiesen sustituir con alguien externo o alguien que esté preinscrito. ¿Cuándo tienen previsto ustedes tener ya los candidatos unitarios? En estos días ya se han producido algunos acuerdos, algunos consensos. Por ejemplo, los compañeros de Voluntad Popular decidieron el día de ayer o anteayer apoyar a nuestra candidatura en Delta Amacuro, que es Larisa González, para la gobernación, y así como eso hemos estado decantando distintos liderazgos en el país, produciendo muchos consensos, pero la fecha límite es prácticamente ya muy cercano. El día 10 de septiembre se va a producir las elecciones primarias en los estados en los que todavía no hemos podido llegar a acuerdo, y a partir de allí viene una sola plataforma unitaria al país a presentarle nuestra oferta, que no es más que la lucha, el combate, la resistencia para lograr el cambio definitivo que todos aspiramos, porque no nos estamos cayendo a coba, Daxi. Nosotros sabemos que el problema medular de este país no lo vamos a resolver desde la gobernación del Estado, pero sí va a servir para dar un mensaje afuera y adentro de que necesitamos un cambio, queremos producir un cambio y que somos mayoría, y que es Nicolás Maduro el que tiene que abrir la posibilidad de que aquí se adelanten unas elecciones presidenciales y poder dar paso a una Venezuela de futuro que todos aspiramos. En el caso de Acción Democrática, como tú dices, que no nos vamos a caer a embuste, ¿no? Las aspiraciones que tiene Acción Democrática y muy particularmente también los aportes que puedan hacer, no solamente donde tienen candidatos propios, como ustedes dicen, sino donde estén apoyando y hayan declinado, como por ejemplo en el caso de Miranda. ¿Cuál es la filosofía que ustedes están planteando como partido político en este proceso electoral? ¿Qué busca Acción Democrática? Ya, bueno, vengo de una reunión interesantísima, te la puedo comentar aquí en tu programa porque acaba de ser, vengo llegando de allí, de una conversación con Carlos Ocarí, y nos hemos planteado integrar un comando de campaña juntos. Yo directamente le ofrecí a Carlos que quiero participar en su comando de campaña, que voy a estar trabajando en las giras, que Acción Democrática se va a integrar plenamente. Carlos nos ha dicho que quiere hacer un gobierno de unidad, y eso es una esperanza y una buena luz para los mirandinos.
y estamos convencidos de que vamos a llevar una propuesta unitaria. Estamos muy claros en que nuestra campaña no es de jingles, de globitos, de fotos posadas. Es una campaña de resistencia, de combate, de pelea, que sabemos que nosotros no estamos para fiestecitas ni para musiquita, porque llevamos en el corazón todavía, muy fresco, lo seguimos sintiendo, el luto de que nos han matado 140 muchachos en la calle, y eso fue por el cambio que queremos producir en el país. Por lo tanto, esta no es una fiesta electoral. El gobierno ha dicho que ellos van a ganar las 23 gobernaciones. Bueno, eso no se los cree nadie después. ¿Ustedes cuántas aspiran a ganar? Vamos a ganar las 23 gobernaciones, esa es la verdad, porque ya lo demostramos en las elecciones parlamentarias. En el 2015 le ganamos las 2/3 partes, un triunfo histórico. Para ese momento la gente no había pasado los niveles de pobreza a los que está en este momento. Te digo, por ejemplo, la desnutrición en ese momento estaba alrededor del 8%, en niños entre 0 y 5 años, en este momento está alrededor del 13%, ya a niveles de crisis humanitaria. La gente está hurgando en la basura para conseguir comida, se han perdido empleos, se ha ido mucha gente del país, las medicinas no se consiguen, el estado de caos en el que están los hospitales venezolanos es terrible. Entonces, si ha empeorado la situación, ¿cuál puede ser el pronóstico electoral cuando la gente sabe que el origen de todos estos males está en Miraflores y en la terquedad de no haber querido negociar una salida o producir un cambio? Entonces, si 2/3 partes sacamos en el 2015 y la situación aún no había empeorado a como está ahora, los niveles de inflación no se habían disparado como están ahora, estamos convencidos de que tenemos la posibilidad real, sin caernos a coba, de ganar las 23 gobernaciones, y que eso sirva como un mensaje contundente al presidente de que nosotros los venezolanos queremos una salida pacífica electoral, no queremos violencia, no queremos guerras civiles, queremos que usted abra la puerta, porque los venezolanos necesitamos un cambio de modelo económico, un cambio para ver las cosas distintas en el país e inclusive para reconciliarnos. Negal, precisamente este proceso electoral que se avecina en el país, donde se aspira elegir a los gobernadores de los estados, tiene dos caras. Esta moneda tiene dos caras. Una de ellas que va a medir de manera muy importante y definitiva quién tiene la mayoría en Venezuela, si la oposición o el gobierno. Pero paralelamente a ello también hay una cantidad de estados que de alguna manera tienen unas vulnerabilidades muy contundentes. En el caso de Miranda, por ejemplo, la escasez de recursos. Dicen que es un estado quebrado que solamente le alcanzan los recursos para pagar nómina. Estos dos contextos me gustaría que me los analicen en la próxima parte, donde vamos a seguir conversando con nuestro invitado, Negal Morales, subsecretario de Acción Democrática en el estado Miranda. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Negal Morales, subsecretario de Acción Democrática en el estado Miranda, y con él tenemos pendiente para conversar acerca de esas dos caras que tiene este proceso electoral que se avecina en Venezuela, debido a que muchas personas también se generan expectativas con respecto a la solución de sus problemas en el caso de las gobernaciones. Y Miranda, de acuerdo a lo que se ha dicho, es un estado prácticamente quebrado, que tiene para pagar nómina, con una gran cantidad de problemas. El tema de la vialidad que también se le devolvieron, en fin, una cantidad de cosas importantes de analizar, pero paralelamente también la posibilidad de medir en una posibilidad electoral futura de unas elecciones presidenciales cómo están los números. Sí, bueno, todos los venezolanos sabemos que el gobierno, cuando ha perdido una elección, siempre intenta arrebatar, ¿no? En el caso de la Asamblea Nacional nos puso la constituyente. En el caso de Antonio Ledesma como alcalde mayor, crearon un departamento Miranda allí ya para... tiene su corporación. Miranda con Corpo Miranda, y nos pusieron a Elías Aguas hace rato, y parte de los recursos que deberían ir al gobierno descentralizado van hacia Corpo Miranda. Estamos convencidos que para poder solucionar los graves problemas del país necesitamos que el cambio sea integral, que tengamos un cambio a nivel de la presidencia de la República. Eso es todo lo que los venezolanos buscamos, pero en el camino de eso vemos a las gobernaciones primero como un espacio de lucha, como un espacio para conquistarlo, y en el caso de Miranda para mantenerlo, pero también vemos desde la gobernación de Miranda que se pueden atacar cosas que son medulares para los mirandinos. Por ejemplo, el enfoque de la gestión mirandina tiene que seguir apuntando hacia los graves índices de inseguridad que hay en nuestro estado.
Eso es un tema fundamental. La policía de Miranda está intervenida en este intervenida, en las mismas policías municipales han tenido escasez de recursos, pero a través de planes integrales, de coordinación con los municipios, en general hay que trabajar integralmente el tema de la seguridad y es lo que vamos a tener como célula central en el trabajo que vamos a hacer con Carlos Ocariz. Por ejemplo, en caso de la policía de Miranda está intervenida, ¿tiene inherencia todavía el gobernador que gane con esa policía? Bueno, aspiramos. O sea, ¿cómo atacar el tema de la seguridad sin cuerpos de seguridad? No, es que aspiramos que sea parte del proceso, porque vamos a tener un nuevo gobernador, y al tener un nuevo gobernador también tiene que haber la solicitud o la exigencia de que la policía sea devuelta a su jefe original, que es el gobernador del estado. ¿Hasta cuándo van a seguir diciéndonos que interviene la policía? ¿Por qué? Para robarse el parque de armas o para mantener controlados las protestas en la calle. En el fondo, la primera exigencia que vamos a hacer es que se devuelva a la policía y que nosotros podamos generar un plan integral en nuestro propio estado, pero es que nosotros tenemos problemas muy sentidos, tú lo has hablado, la vialidad, pero hay programas también que hay que continuar y hay que mejorar. Por ejemplo, se ha hecho una inversión interesante en el estado de Miranda desde el punto de vista educativo. Se ha tenido como política central de la gestión que está terminando, que es la de Enrique Capriles, el tema de la educación. Pues lo que haya que rescatar de eso, lo bueno que se hizo con Enrique, hay que fortalecerlo e inclusive convertirlo llevarlo a un nivel superior para lograr entonces que haya muy buenas escuelas en Miranda, que los niños puedan asistir allí, que inclusive podamos fortalecer también con planes de alimentación, porque una de las cosas fundamentales que hoy estamos viviendo, Daxi, es que te dice que muchos hogares mirandinos no están mandando a sus hijos porque no tienen ni cómo comprarle uniforme, ni tienen cómo comprarles útiles e inclusive... ¿Y qué garantía tienen, por ejemplo, los mirandinos que voten por la oposición o en todo el país que el gobierno nacional le va a dar los recursos para poder lograr esas expectativas? La garantía que tienen los mirandinos es que nosotros estamos comprometidos con el cambio y que estamos comprometidos con gestiones eficientes, con pocos recursos. Con lo poco que tenemos, hacemos mucho. Con lo poco que tenemos, seguramente vamos a garantizar que por lo menos cada niño vaya a la escuela y tenga una comida importante con contenido proteico. Cuando hablaste hoy con Carlos Ocariz, ¿hablaron de la posible participación de los ADECOS en ese posible gobierno? Claro que sí, lo conversamos. Nosotros le dijimos claramente que nosotros no le vamos a pedir nada porque los ADECOS no estamos allí para pedirle nada. Le fuimos a ofrecer nuestro apoyo y a decirles que muy recientemente vamos a hacer un acto para que conversemos las cosas que los ADECOS pensamos para fortalecer su gestión, que estamos dispuestos a integrar su comando de campaña, pero sí le dijimos que no se lo estamos pidiendo, pero que la unidad en el marco de lo que estamos viviendo en Venezuela no puede pensar que va a ser gobiernos unicolores, que tiene que ser un gobierno plural, que busque los mejores talentos en las distintas organizaciones y en la sociedad. Ningún gobernante de la unidad puede cerrarse a buscar sus directores, sus presidentes de institutos solamente en el ámbito de su partido, ¿no? Hay muchos dirigentes sociales, dirigentes comunales y profesionales preparados en las filas de Acción Democrática. Además, estamos nosotros promoviendo un proceso de incorporación de gente joven. Lamentablemente no pudimos inscribir a los consejos legislativos, algo que nadie entiende, cómo se eligen gobernadores y no se eligen diputados del Consejo Legislativo. Pero ya estábamos planteando una fórmula allí con muchachos de la juventud del partido en cada uno de los circuitos del Estado, claro, inclusive en la lista. Si cambia la posibilidad de tener Consejo Legislativo en los estados, porque la Asamblea Nacional Constituyente pues ordene otra cosa diferente, ahí estarían blindados el gobierno nacional igualmente mientras ese proceso dure. Pareciera que ese es el objetivo, lo que tú planteas. Elegir gobernadores y dejarlos atrapados con consejos legislativos que forman parte de una vieja correlación de fuerzas que ya no existe. De hecho, en el caso de Miranda, la correlación de fuerzas sigue siendo mayoría para el chavismo. Pero eso es insostenible también, Daxi. O sea, eso no puede pasar de cierto tiempo. Son maniobrillas, tracalerías, trapacerías de este gobierno a lo que nos tiene acostumbrados. Pero eso es insostenible en el tiempo. Porque la primera exigencia también, o la segunda quizás, pero primero devuélvame mi policía, pero también deme un cuerpo legislativo que esté adaptado a las nuevas realidades. Y van a ser exigencias de los nuevos gobernantes. Necesito un nuevo consejo legislativo, convoquen elecciones y tarde o temprano el gobierno va a tener que convocar a través de su CNE
nuevas elecciones y nuevamente vamos a tener también mayoría en ese Consejo Legislativo para poder dar instrumentos legales, instrumentos jurídicos que permitan que esa gestión de los gobernadores lleguen realmente a donde tienen que llegar. La posibilidad de consenso en Miranda está de alguna manera casada con la posibilidad de consenso en el Zulia, hablando de los candidatos, por ejemplo, de Un Nuevo Tiempo. Bueno, la verdad no podría llegar hasta el detalle de saber cómo está Nuevo Tiempo, partido en el cual no milito, pero que forma parte de la unidad, cómo está manejando su propia realidad. Pero nosotros aspiramos que en el caso de Miranda, no es el caso del Zulia, yo en el caso del Zulia lo veo mucho más complicado, creo que al final van a ir a primarias de todas, pero en el caso de Miranda, aquí tenemos un talentoso alcalde, amigo nuestro, que es José Luis Rodríguez, un excelente líder de un municipio de los Altos Mirandinos, de este municipio de Carrizal, y nosotros estamos convencidos que José Luis debe estar pensando, si todos los partidos están apoyando a Carlos, ¿por qué no dar un paso y apoyarlo también? Pero en todo caso, esa es su decisión, lo vamos a respetar y lo vamos a considerar como líder de la unidad, y lo que aspiramos es que si José Luis decide mantener esa candidatura hasta el final, que después del 10 de septiembre estoy convencido que el 11 en la mañana ya vamos a tener a José Luis también incorporado en un gran comando de campaña para lograr derrotar a alguien que nos mandaron para acá de paso, que fue el jefe de la fracción del cinismo en la Asamblea Nacional, porque a ningún mirandino se le puede olvidar que a Héctor Rodríguez, que es el que nos está mandando para acá, fue el jefe de la fracción que decapitó el Parlamento Nacional, que le quitó las funciones, que sirvió desde allí para desmantelar el Poder Legislativo, que es el que cargaba aquel discurso, o lo dijo, alguna vez se le salió del corazón, de que los venezolanos tenían que seguir siendo pobres porque si escalaban se podían convertir en oligarcas y después no podían controlarlos. Ese ministro de Educación que no hizo nada cuando fue ministro y que hoy por hoy es uno de los voceros más conspicuos del gobierno en todas las trapacerías que se les ocurre, que inclusive está vinculado también porque usted ha sido cómplice, porque la Asamblea Nacional tenía la función de Contraloría y usted eliminando la función Contralora de la Asamblea, usted también es cómplice, por ejemplo, de los 300 millones de dólares que andan por ahí rodando con Odebrecht, que denunció la fiscal general. Usted también es cómplice de que hayan comisiones por allí todavía pagadas por Odebrecht. Usted también es cómplice de las denuncias que hay hoy en la calle de que las compañías que están vinculadas con los CLAP también tienen relación directa, inclusive con Miraflores. Entonces, ¿por qué no se han atendido esos casos de corrupción? Porque ustedes mismos jugaron a que la Asamblea durante mucho tiempo no sirviera para ejercicio contralor, que a todos los venezolanos nos hubiese gustado que eso se investigara. ¿Por qué no, ahora que crearon una fulana comisión de la verdad, por qué no la utilizan para investigar esos casos? Precisamente el actual fiscal dijo que porque la fiscal, se aseguró que porque no lo había hecho hace 10 años, ¿no? La denuncia, y precisamente en el caso de esa denuncia que está ahorita en plena vigencia y donde la fiscal en los dos países que ha pisado le han otorgado la posibilidad del asilo, precisamente cómo afecta en este proceso electoral estas informaciones tan detalladas, la posibilidad de que otras fiscalías, inclusive como ella lo aseguró y lo pidió, que otras fiscalías a nivel mundial pudiesen comenzar estas investigaciones, ¿no? Porque ya que en Venezuela obviamente no lo van a hacer. Claro, pero lo primero que debería hacer el presidente de la República es él mismo exigir que se abra una investigación en la cual se ha nombrado a él como parte del chanchullo, porque se nombró directamente a una empresa vinculado con Nicolás Maduro sobre la compra de los CLAP. Entonces él debería tomar la iniciativa, no comenzar a hacer lo que ya están haciendo, que a través de la voz de ese fiscal que nombraron allí, que no es legal, que es Tarek William Saab, comenzar a desprestigiar a la fiscal. Ahora sí no les parece que la fiscal sea buena, durante mucho tiempo les pareció que era una estrella, ahora les parece que tiene una red de corrupción, que está vendida y que no sirve. Lo que los venezolanos queremos es que se investigue realmente lo que está denunciando la fiscal y que si el gobierno tiene pruebas de que la fiscal tiene una red de extorsión, también se investigue, porque lo que queremos es llegar al fondo, porque la verdad verdadera es que durante estos últimos años de gobierno chavista hemos tenido el ingreso petrolero más grande de toda la historia venezolana y la gente está hurgando en la basura para comer. Entonces eso no es justo con los venezolanos. Para finalizar, ¿qué opinas tú de las posibles sanciones que estaría preparando Estados Unidos, donde ellos señalan que tienen una gama de posibilidades para los venezolanos, desde tu perspectiva de ECA? Aplaudo directamente las sanciones que van directamente relacionadas con funcionarios del gobierno. Condeno cualquier sanción que tenga que ver con el pueblo venezolano. Me explico mejor. Si la sanción es para confiscarle las cuentas a todos estos vagabundos que tienen dinero en los Estados Unidos, que les encanta ir a comprar en el Doral, en el Dolphin, en Walmart, que les encanta ir a ver a Mickey,
pues bueno, entonces que ahora ni los dejen entrar, les confisquen los dineros porque esos dineros son de los venezolanos. Igualito seguramente tendrán dinero en otra parte y que la comunidad internacional persiga los capitales que son mal habidos y que forman parte de los venezolanos. A esas medidas las apoyamos contundentemente Acción Democrática e inclusive las alentamos a que siga siendo un mecanismo de presión para que esta cantidad de vagabundos no se vayan a salir con la suya. Han quebrado este país, los venezolanos no merecemos la situación dramática que estamos viviendo. Es el peor país en desempeño económico de toda América Latina, la inflación más alta, la deserción escolar más alta, la hambruna más terrible, la escasez de medicamentos más dramática. Eso los venezolanos jamás nos imaginamos que lo íbamos a vivir. Ese es el milagro socialista, que muy pronto vamos a salir de eso. Y el mensaje, Daxi, es para que todos los venezolanos que hoy sienten desesperanza, sientan que nosotros estamos aquí luchando, estamos aquí dando la pelea, no nos hemos ido ni nos vamos a ir, porque Venezuela necesita un cambio, se merece un cambio y este país necesita un futuro muchísimo mejor para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Esta es la Venezuela que tenemos que construir juntos. Si la abandonamos, se la coge esta gente y se convierte en otra Cuba. Eso no es lo que queremos y vamos a la pelea y la vamos a lograr. 3 acciones contundentes que debería tomar desde tu perspectiva la oposición a la hora de tener la posibilidad y el poder de hacerlo y ejecutarlo para un cambio en Venezuela. Pero clarísimo, el desmantelamiento en primer lugar de ese control de cambio que ha servido para el hueco corrupto más grande de toda la historia. No es mantequilla recibir $1 a 6.30 y después querer ir a venderlo al mercado negro a 15.000 bolívares. Entonces son negocios astronómicos en los cuales se ha hecho rico un gentío. Entonces ese control de cambio hay que desmontarlo y hay que sincerar las divisas venezolanas. Lo otro es el control de precios. El tema del control de precios ha servido para quebrar una cantidad de empresas. Hay que reunirse con los empresarios, hay que dar la posibilidad de que Venezuela remoce sus estructuras empresariales, que tengamos la posibilidad de competir, de hacer una economía mucho más sana, una economía más transparente. Y otra cosa que es fundamental, y es que tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela. Aquí no funciona el poder legislativo porque lo decapitaron, el Tribunal Supremo nadie cree en él, la Fuerza Armada está desprestigiada, entonces vamos a los tribunales y no conseguimos, están metiendo presos a fiscales porque unos dicen una cosa y otra. Total que en el tejido en Venezuela nadie confía en una sola institución. Entonces tenemos que reinstitucionalizar este país, hacer una economía mucho más sana, reencontrarnos los venezolanos y abrazarnos entre todos en un solo proyecto de país que permita que nos relance, así como la concertación chilena o muchas experiencias que hay en el mundo para unos próximos 10 o 15 años de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Negel, de verdad Gracias, que un gran verdadero abrazo placer. para ti. Muy interesante la Muchísimas conversación y aquí estamos a tu disposición cuando quieras regresar. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por su amable audiencia. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Felicidades. Mira TV está en ti.